Hola, mis niños, buenos días. Bueno, mis amores, esta semana en matemáticas vamos a trabajar el sistema de numeración decimal, que son el sistema de numeración de los números que nosotros conocemos normalmente, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar, porque ya son temitas que trabajamos a principio de año, que trabajamos el año pasado, en donde ustedes reconocían la forma de organización que tienen las cantidades, ¿cierto? Que cierto valor se organizan y empezamos a contar las unidades, las decenas, las centenas, unidades de mil y así sucesivamente. De eso se trata el sistema de numeración decimal, de organizar, de clasificar y de identificar eh, el valor que tiene cada número. Cada número tiene un valor, ¿cierto? Y es importante que nosotros reconozcamos cuál es el valor que tiene ese número y cómo lo podemos ubicar dentro de un sistema de numeración, cómo lo podemos clasificar y cómo podemos identificar ese número, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces, ¿qué es un sistema de numeración? Nos dice que se llama o llamamos sistema de numeración decimal o de base 10 porque utilizan 10 símbolos para representar todos los números. Entonces partimos desde el 0, desde el número 0 hasta el número 9. Desde allí el número 0 al número 9 llamamos la unidad, ¿cierto? La unidad. Cuando ya llegamos al número 10, formamos un grupo de 10 unidades. Cuando llegamos al 10 ya estamos hablando de una decena. Recuerdan que eso lo vimos la clase anterior. Entonces, conformamos 9 unidades. Del 0 al 9, 9 unidades. Cuando llegamos al 10, ya estamos conformando una decena. Ahora nos dice que podemos formar muchos números o varias cantidades a partir de estos 10 dígitos. Es decir, que a partir del 0 al 9 podemos formar valores diferentes, cantidades diferentes. Un ejemplo, con el número 1, con el número 2 y con el número 3 podemos formar todos los siguientes números. 123, 132, 213, 231, 312, 321 y podemos formar más números, ¿sí? Es decir, que con 3 dígitos yo puedo inventarme una cantidad distinta, ¿sí? Ahora nos dice, cada número es distinto, tiene su valor de acuerdo a la posición o el lugar que ocupa. Cuando nosotros empezamos a formar cantidades, cada uno de esos números de esa cantidad tiene un valor diferente de acuerdo a la posición. Si el valor se encuentra en las unidades, tiene un valor diferente. Si se encuentra en las decenas, otro valor. Si se encuentra en las centenas, otro valor. En las unidades de mil, en las decenas de mil, en las centenas de mil. Dependiendo en la tabla posicional donde se ubique, tiene un valor diferente. Ahora lo vamos a ver aquí. 1, 2, 3. ¿Cierto? ¿Cuántas unidades? 3 unidades. ¿Cuántas decenas? 2 decenas. ¿Cuántas centenas? Una centena. Pero si yo le cambio el orden a los números, ya va a ser diferente. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. El 2 cambió de posición. Entonces, esta tabla que estamos viendo aquí se llama una tabla de valor posicional. ¿Qué quiere decir esta tabla de valor posicional? Esta tabla de valor posicional es la que nos indica cuál es el valor que tiene determinado número de acuerdo a la posición que ocupa. ¿Sí? Tengo el número 1. El número 1 en la unidad vale una unidad. Pero si yo el número 1 me lo llevo a la decena, ya no vale una unidad, ya vale una decena. Pero si yo ese número 1 me lo llevo a la centena, ya no vale una decena, sino vale una centena. Entonces, si nos damos cuenta, cada número va cambiando de acuerdo a su posición en la tabla de valor posicional. ¿Listo? Allí es donde se forman los valores, allí es donde se forman diferentes cantidades. Ahora, resulta que de acuerdo a la tabla del valor posicional, los números tienen una forma de leerse, ¿sí? Los números se leen de acuerdo a la posición que tienen. Entonces aquí, el primer número, 1, 2, 3. 123. ¿Cuántas centenas hay? 100. ¿Cuántas decenas? 2. ¿Y cuántas unidades? 3. ¿Cómo leemos el número? 123. Ahora viene el número 231. ¿Cuántas centenas hay? Hay 200. Decenas, 30. Y unidades, 1. 231. Ahora 321. 3 centenas,
2 decenas, 1 unidad. ¿Listo? Es la forma en la que nosotros hacemos la lectura de un número. Pero siempre que yo quiera organizar un número o un valor en una tabla de valor posicional, ¿desde dónde empiezo? Desde las unidades. Unidades, decenas y centenas. Cuando yo ya quiero leer ese número, lo leo de izquierda a derecha. Pero para ubicarlo en un valor posicional, empiezo desde la derecha. Ahora, aquí viene esta tabla de valor posicional. La tabla de valor posicional se divide en 3 partes, en donde vienen las unidades, donde vienen los miles y donde vienen los millones. Entonces, las unidades, unidad, decena y centena. ¿Sí? Ahora, viene la unidad de 1000, la decena de 1000 y la centena de 1000. Cuando yo hago esta diferencia, separo por un punto, ¿cierto? Luego viene la unidad de millón, la decena de millón y la centena de millón. Es decir, que aquí ya vamos elevando los valores en esta tabla de valor posicional. Pero siempre que nosotros formemos un número, vamos a arrancar desde las unidades. Unidades, decenas, centenas. Viene el puntico que indica 1000. Unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000. Hacemos una comilla, un apóstrofe y vienen las unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón. Cuando yo quiero organizar un valor. ¿Listo, mis niños? Listo. Ahora, ¿cuáles son las características del valor posicional? La primera característica que nos muestra el valor posicional es todos los números están formados por dígitos del 0 al 9, ¿cierto? Los cuales se pueden repetir dentro de un mismo número. Al formar cantidades del 0 al 9, yo puedo repetir un número. Por ejemplo, digo 1219. ¿Cuántas veces repetí el 1? Lo repetí 2 veces. Es decir, que cuando yo quiero formar una cantidad, cuando yo quiero formar un valor, puedo repetir el número las cantidades que yo lo crea necesario. ¿Listo? Pero recuerden que estos dígitos se forman a partir de los números del 0 al 9. Aquí vemos algunos ejemplos. 5.325, ¿cuántas veces estamos repitiendo el 5? Lo estamos repitiendo 2 veces. 9.990, estamos repitiendo el 9. 6.366, estamos repitiendo el 6. Es decir, que con estos dígitos del 0 al 9, yo puedo formar las cantidades que yo quiera, ¿cierto? Pero si quiero, puedo repetir números, no hay problema. Ahora me dice, cada dígito ocupa un lugar. Por lo tanto, un mismo dígito puede tener diferentes valores según el valor posicional que ocupe. Vamos a mirar el número 9.990, que es el que aparece acá. Si nos damos cuenta, el 0 conforma las unidades. Este 9 ya conforma las decenas, pero este otro 9 ya conforman las centenas. Entonces, estos dos 9, a pesar de que yo los veo igual, no valen lo mismo, valen diferente. El 9 de las decenas vale 90, pero el 9 de las centenas vale 900, pero el 9 de las unidades de 1000 vale 9000. Entonces, si me doy cuenta, estos 3 9 tienen un valor totalmente diferente. Y eso es lo que sucede en las tablas del valor posicional, que los valores cambian dependiendo de la posición en la que se encuentren de acuerdo a la tabla. ¿Listo? Ahora, en esta clase vamos a mirar cómo ubicamos esos valores de acuerdo a su posición. ¿Listo? Entonces vamos a observar lo siguiente. El valor posicional del dígito 6. Vamos a mirar el valor que tiene este número 6 en la tabla de valor posicional. Si vemos, hay 4 6, 6, 6, 6, 6, pero hay un 6 en las unidades, hay un 6 en las decenas, hay un 6 en las centenas y hay un 6 en las unidades de 1000. Resulta que esos 4 6 que hay ahí valen diferente. Ninguno vale lo mismo. Entonces, el 6 de las unidades, ¿vale cuánto? Vale 6. Mientras que el 6 de las decenas vale 60. Si me voy al 6 de las centenas, ya vale 600. Pero si me voy al 6 de las unidades de 1000, va a valer 6000. Si nos damos cuenta que yo lo veo, y ya es el mismo número, 6, pero recuerda, pero cuando yo lo ubico en la tabla del valor posicional, ese 6 cambia su valor totalmente.
En las unidades vale 6. En las decenas vale 60. En las centenas vale 600. Y en las unidades de 1000 vale 6000. Nos damos cuenta que es diferente. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora, lugar posicional y el valor posicional. En las unidades, los elementos valen unidad. Una unidad, si es el número 2, 2 unidades. En las decenas, ya hablamos de 20. En las centenas, ya hablamos de 300, 200, 500. Y en las unidades de 1000, pues el mismo nombre lo dice, hablamos de miles. ¿Ok? Bueno, pues aquí observamos los valores, cuánto vale cada número en cada tabla de valor posicional. Me dice aquí, en este ejemplo nos podemos dar cuenta que la unidad ocupa el primer lugar de derecha a izquierda. No se olviden nunca que siempre que yo quiero organizar un valor, lo organizo de derecha a izquierda. ¿Listo? Y que la unidad de 1000 ocupa la cuarta posición. Ambos son el mismo dígito, pero con un distinto valor. El 1 se parece, pero si yo miro el 1 de la unidad, no vale lo mismo que el 1 de la unidad de 1000. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde cambia el valor? En la posición que tenga en la tabla del valor posicional. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir revisando aquí el siguiente ejercicio. Ahora, viene esta tablita, las unidades, las decenas, las centenas y las unidades de 1000. Nos dice que la unidad equivale a 1. Las decenas ya vienen grupos de 10. Eso lo vimos en la clase anterior. Decenas, grupos de 10. Vienen las centenas. Las centenas ya son grupos de 100. Y las unidades de 1000 ya son grupos de 1000. ¿Ok? Si ya venimos y hablamos de decenas de 1000, de centenas de 1000, pues ya son cantidades o grupos de 1000. ¿Ok? Ahora, unidad. Entonces, de los números del 0 al 9, del 0 al 9. Entonces, 9, son 9 unidades, 8 unidades, 3 unidades, dependiendo el número. El número es el que me va a indicar. En la decena, grupos de 10. Pero si yo tengo el 6, estoy hablando de 6 grupos de 10. Si yo tengo el 5, estoy hablando de 5 grupos de 10. Si tengo el número 8, estoy hablando de 8 grupos de 10. Ahora en la centena, el número me indica cuántas centenas hay. Las centenas son grupos de ¿cuántos? Grupos de 100. 1, hay un grupo de 100. 2, 2 grupos de 100. 5, 5 grupos de 100. Y así va aumentando cada cantidad de acuerdo al número que se presente. En la unidad de 1000, 3. Entonces, 3 veces la unidad de 1000. Entonces estamos hablando de 3000. Si digo 5 veces la unidad de 1000, estamos hablando de 5000. ¿Listo? Entonces son los valores que encontramos en la tabla del valor posicional. Bueno, aquí ya vienen unos ejercicios para que los analicemos entonces. ¿Cómo vamos a explicar los siguientes números? Me dice, me están dando el número 9999. Piensa. ¿Cuáles son los lugares posicionales que ocupa el número 9 y qué relación existe entre el lugar y su valor posicional? Resulta que el número 9 está ocupando todos los lugares del valor posicional, las unidades, las decenas, las centenas y las unidades de 1000, ¿cierto? Pero cuando vamos a revisar, ese número 9 tiene un valor diferente en cada casillita. En la unidad vale 9. En las decenas vale 90. Porque son 9 grupos de 10. En las centenas, 900, porque son 9 grupos de 100. Y en las unidades de 1000, vale 9000, porque son 9 grupos de 1000. ¿Ok? Entonces vamos a grabarnos que son grupos. La decena son grupos de 10. Las centenas son grupos de 100. La unidad de 1000 son grupos de 1000. Si voy a la decena, ¿a la qué? A revisar la lectura de los números, pues así puedo hacer la lectura de una forma más sencilla. Listo, mis niños, entonces ahora vamos a ubicar este número en la tabla del valor posicional. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar este número en la tabla del valor posicional? Muy sencillo. Listo, entonces yo voy a revisar y digo,
El número 6321, ¿cierto? ¿Cómo organizo el número 6321? Recuerden que siempre que yo quiera organizarlo voy a empezar desde las unidades. ¿Cuál es la unidad? El número 1. Entonces, una unidad. ¿Cuáles son las decenas? El número 2, el número que le sigue, 2. ¿Cuáles son las centenas? El número 3. Oh, me quedó gigante. ¿Y cuáles son las unidades de 1000? El número 6. ¿Listo? ¿Cómo leerían ustedes este número? 6321. Recuerden que este número, después del puntico se lee solito y el puntico que nos indica 1000. 6321. ¿Listo, mis niños? Esto es un recorderis de ya lo que se había trabajado anteriormente o al inicio del año. ¿Listo? Ahora vamos a revisar la guía de trabajo, que está mucho más sencilla para esta semanita. Listo, mis amores. Entonces aquí vemos en la guía el sistema de numeración. Entonces vemos el conceptico, en qué consiste, los números que mencionábamos del 0 al 9 y asimismo se van formando los valores. Ahora, en el primer punto me dice, observa la siguiente lista de números y ubica cada cantidad en la tabla del valor posicional. Entonces ustedes me van a mirar todos los números y estos numeritos me los van a ubicar en la tabla. Recuerden que para ubicar en la tabla debo empezar desde las unidades hasta las centenas de mil. Entonces el primer número que me encuentro son las unidades, el que sigue las decenas, las centenas, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil. Empiezo contando siempre de derecha a izquierda para ubicar en el valor posicional. En el segundo punto me dice, revisa la tabla y debes descomponer cada cantidad. Observa los ejemplos. Aquí vamos a hacer algo que se llama la descomposición. ¿Cómo se trabaja la descomposición? La descomposición ustedes van a desbaratar o desfragmentar diferentes valores, reconociendo cuántas unidades hay, cuántas decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil. El primer ejemplo que nos muestran es 4328. ¿Cuántas unidades hay? Hay 8 unidades, entonces lo descomponemos de esta forma. 8 unidades, ¿cierto? 8U, que son 8 unidades. Luego viene el 2. El 2 viene a ser 2 decenas, entonces 2D, que son 2 decenas. El 3, 3C, son 7 centenas y 4UM, 4 unidades de 1000. Lo descomponemos en valor posicional. Ahora nos dice que lo descompongamos en unidades. ¿Cómo así en unidades? Contamos cuántas unidades hay. Entonces, el 8, hay 8 unidades. En el 2, habrían 20 unidades. En el 3, habrían 300 unidades. Y en el 4, habrían 400 unidades. Y así sucesivamente van a ir completando en cada espacio. Se los están dando los valores intercalados. ¿Ustedes qué deben de hacer? Analizar. Y asimismo van organizando. Entonces, por ejemplo, aquí me dice 7 centenas, 2 unidades de 1000, 4 unidades. ¿Qué número creen ustedes que hay ahí? Entonces tienen que mirar. Van a ubicar primero las unidades. Entonces hay 4 unidades. Luego me dice, no hay decenas. Entonces, como no hay decenas, ¿qué número ponen? El 0, ¿cierto? ¿Cuántas centenas hay? Hay 7 centenas. ¿Y cuántas unidades de 1000? Hay 2. ¿Cómo van a organizar? Van a organizar mirando cada valor. Si no revisan los valores o las letricas que les pongan ahí, va a ser muy difícil que hagan la descomposición. ¿Listo? Entonces van a entrar a analizar cada valorcito y así mismo lo van organizando. ¿Listo, mis niños? Y ya, son solo esos 2 punticos, no es nada más para esta guía de trabajo. Esta semana la guía es muy sencillita porque ustedes saben que tienen exámenes, entonces la guía es más cortita. No se olviden, mis amores, que si presentan alguna dificultad en alguna parte de la guía o en la comprensión del tema, entonces cuando nos veamos en Zoom, pues resolveremos todas las duditas que tengamos. ¿Listo, mis niños? Nos vamos a trabajar. Un abracito para todos, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga. Chao, chao, mis amores.